satisfacción. Mañanas brillantes, noches de pasión. Cada segundo llenamos tu corazón. Noticias que inspiran, ritmos que te atrapan. Viva Radio suena y tu alma se desata. Viva, viva, 93. Es el aire que respiras otra vez. Viva, viva, contigo está tu frecuencia, tu ritmo, tu lugar. Bueno, tengan todos muy buenos días. Un gusto el poder saludarles nuevamente desde cabina de Viva Radio en su programa Soluciones Online. Nos habíamos desaparecido ahí un par de sábados, ¿verdad, hermano Lisan? Pero por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Pero aquí estamos nuevamente para poder compartir con ustedes un tema más interesante sobre la vida diaria y el derecho, ¿verdad? Que todas las circunstancias que nos rodean tienen que ver con la ley al final. Y pues ahora traemos un tema muy importante que es en relación a la rectificación de las partidas, ya sea de nacimiento, de defunción, la rectificación de aquellos registros públicos que se hacen en las alcaldías municipales, ¿verdad? Y pues ese es el tema que tenemos esta hora. Les invito a que puedan escribirnos allí en el live para poder hacer sus consultas. No sé a cuántos les habrá pasado que de repente van a solicitar su partida de nacimiento, o el término correcto es la certificación de su partida de nacimiento, y de repente cuando le están dando lectura aparece que tiene un error, que tiene, por ejemplo, que tiene un nombre mal escrito, que la relación del sexo es erróneo, diferentes errores que se pueden presentar en las partidas de nacimiento, que al final, a pesar de ser un error al momento de transcribir probablemente al registro correspondiente la partida original, ¿verdad? Porque ahora ya no tenemos los libros correspondientes como tal, sino que es un sistema informático y que en su momento dado pues las diferentes alcaldías contrataron personal para poder digitar toda esa información. Y se imaginan ustedes, al cúmulo de información, más de algún error se iba a evidenciar, ¿verdad? Entonces de ahí nacen los errores dentro de las partidas de nacimiento muchas veces, o también al momento de la inscripción, que se inscribió, por ejemplo, Pleites con S y es con Z, ¿verdad? Aunque también existe el Pleites con S. Entonces, todas esas variantes podrían dar al registrador, llevarlo a cometer un error, ¿verdad? Involuntario, lógicamente. Pero al identificar el error, ¿quién cree usted que debe de asumir los costos y asumir el trámite en relación a la rectificación, ya sea de esa partida de nacimiento, de defunción, de matrimonio? Pues es el interesado, ¿verdad? La alcaldía no cualquier alcaldía, ¿verdad? No me refiero a la alcaldía en particular del lugar donde nosotros habitamos, sino que cualquiera de las alcaldías del país, pues esos errores no se asumen, si no es cuando a usted le entregan su partida de nacimiento, la primera partida, ¿verdad? De su hijo, de su hija, le dicen, léalo bien, que vaya conforme a los datos, y aún así, ¿verdad? Se pasan algunos errores y posteriormente pues ya se identifican. Pero si la identificación del error es en el momento de la inscripción, entonces ahí sí la alcaldía correspondiente pues es quien asume, ¿verdad? Esa rectificación, y eso se le llama una rectificación administrativa.
pero debe de ser como en el momento en el que se va a asentar ese registro público hasta el momento, ¿verdad? Que se va a registrar un nacimiento, se va a registrar una defunción, se va a registrar un matrimonio. Será en ese momento cuando nos dan nuestra primera certificación, que si hay un error evidente que se puede solicitar a través de, y ahí mismo lo hacen, ¿verdad? Un escrito sencillo, ¿verdad? Para poder rectificar en ese sentido. Y puede decirme, hermano, ¿y cuáles son los casos donde procede la rectificación, ¿verdad? Fíjense que la legislación correspondiente que tiene que ver con las rectificaciones de las partidas es la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Esta ley pues es la que nos ampara a los notarios para poder realizar el trámite correspondiente vía notarial, aunque también puede ser vía judicial, pero vía notarial es la ley que nos faculta para poder realizar ese tipo de trámite, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a solicitar la rectificación de una partida de nacimiento? Dice la ley que cuando se encuentren o cuando se pretenda corregir errores u omisiones. ¿A qué se refiere esto? Los errores u omisiones. El error ya lo manifestábamos anteriormente. Por ejemplo, podría ser que en la relación de la partida de nacimiento diga que de sexo femenino cuando es masculino. Y aunque el padre la revisó al momento del registro, a los años, ¿verdad?, se dan cuenta de que el sexo no equivale a la persona de quien corresponde esa inscripción. Entonces, como les repito, ese error no lo asume la alcaldía. Ese error le corresponde resolverlo, por decirlo de esa manera, al interesado. Entonces, cuando busca la ayuda de un notario y solicita la rectificación de la partida de nacimiento por error, en el sentido que el inscrito no es del sexo femenino, sino del sexo masculino. Y ahí hay que presentar la partida de nacimiento que nos extienda la alcaldía con el error. Debemos de presentar testigos, debemos de hacer una solicitud ante el notario para que éste pueda intervenir en la alcaldía correspondiente y termina con la protocolización, ¿verdad? Que es una escritura pública donde se hace valer todas las actuaciones que el notario ha hecho para poder presentarla al registro y poder rectificar. En este caso, la partida de nacimiento no se anula y se inscribe una nueva, sino que se le hace una marginación donde hace la aclaración, ¿verdad?, de que en tal fecha el notario tal presentó escritura pública de rectificación, donde va a manifestar, ¿verdad?, el error y la corrección que se hace vía notarial, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los errores frecuentes a los que nos enfrentamos cuando vamos a las alcaldías y no verificamos, o probablemente, y esto es un tips que nosotros los abogados le damos a los clientes cuando llegan con una partida, yo le digo a los clientes: vaya y solicite una partida del libro. ¿Por qué? Porque en el libro puede estar correcta, pero en la transcripción al sistema puede estar errónea. Entonces, cuando el error es en el sistema, de igual manera las alcaldías de manera administrativa resuelven. Por eso es de que cuando a usted le aparezca un error, probablemente antes no le salía el error, ¿verdad? En un apellido, en el sexo, en los nombres de los padres, en la edad, en la fecha de nacimiento. Pueden haber una infinidad de errores que pueden consignarse en la certificación de la partida de nacimiento. Pero lo primero que tenemos que hacer al evidenciar un error es solicitar una partida del libro.
porque el libro es el registro fehaciente, o sea, el registro original de donde se tomaron los datos para poder transcribir al sistema. Y probablemente el libro esté correcto y el sistema no. Entonces allí es donde tenemos la posibilidad de solicitarle a la alcaldía que de manera administrativa pueda resolvernos ese problema, porque tenemos la evidencia que en el libro original no existe ese error, ¿verdad? Sino que fue al momento de la transcripción. Pero ahora bien, si el libro está equivocado, porque recuerden de que de una u otra manera pues son humanos, ¿verdad? Los registradores, y se pudieron haber cometido errores, ¿verdad? Otro error que puede cometerse es en relación al nombre, ¿verdad? Que sea un nombre, el más típico, María José. Ya la ley del nombre de la persona natural establece de que podemos utilizar un nombre correspondiente al sexo femenino en un nacimiento de sexo masculino, siempre y cuando vaya antepuesto un nombre masculino. Me explico. Nace un varón y los padres le quieren poner José María, y es aceptable. Yo creo que tenemos amigos que se pueden llamar José María, o usted toda la vida le ha dicho Chema y no sabe por qué y es José María, ¿verdad? Entonces el error podría consistir en que el nombre sea inverso, María José, porque ese nombre ya no equivale al sexo masculino, sino que puede ser registrado para un nombre femenino. ¿Por qué? Porque antecede un nombre femenino. El que marca, por decir de esa manera, es el primer nombre que se le establezca. Entonces es completamente correcto y también legal que a un niño se le ponga María José, y que a una niña, que a un niño se le ponga José María, y a una niña se le ponga María José. Pero si al momento de la inscripción, por cualquier situación, ¿verdad? Era lunes, el registrador todavía llegó así algo adormitado, y como el nombre, ¿verdad? Solamente se dejó ir, ¿verdad? Y establece que el nombre es María José, varón, quien nació a las tantas horas del día tal en tal hospital. Ahí hay un error, ¿verdad? Porque no puede anteponer el nombre femenino en un recién nacido de sexo masculino. Lo correcto es José María. Pero lo inscribieron y pasaron los años, y cuando lo quisieron inscribir a primer grado, que ahora con primera infancia pues las partidas de nacimiento se solicitan mucho antes, ¿verdad? Pero antes era bien común que para inscribirlos al primer grado, allá cuando ya el niño tenía 6, 7 años, evidenciaban que la partida tenía un error, y que verdaderamente el niño no se llamaba José María, sino que aparecía inscrito como María José. Entonces allí es donde la ley faculta para poder solicitar a los registradores a través de vía notarial la rectificación de esa partida, en el sentido que el inscrito no se llama María José, sino que lo correcto es José María. Entonces en ese caso, pues cuando son aún niñas, niños y adolescentes, no se puede hacer el trámite vía notarial, sino que se tiene que ser vía judicial. Solamente el juez puede facultar para poder hacer esa rectificación. Aclaro ese punto. Pero si ya son mayores de edad y hay un error evidente, también, allí sí, pues la diligencia puede ser vía notarial. Otro error que puede ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre René. René con una E es para sexo masculino, pero René con 2 E es para sexo femenino. Entonces
puede ser un error involuntario que al momento del registro se le fue una E de más. Y él toda la vida utilizó René con una E. Pero al revisar su registro aparece con 2 E. Entonces allí también la ley faculta para poder hacer una rectificación en ese sentido, que el inscrito, la forma correcta de la escritura de su nombre es con una E. Entonces, situaciones como esa, o también que al momento de la inscripción los apellidos de los padres se pongan inversos, afectando el apellido del inscrito, ¿verdad? Entonces, todo eso conlleva un sinfín de errores y situaciones que deben de corregirse y que se pueden hacer vía notarial, siempre y cuando ya seamos mayores de edad, ¿verdad? Pero podrá decirme, y nos ocurre también cuando se pretende hacer una rectificación para sacar el DUI. Entonces me va a decir, ¿cómo me voy a presentar ante notario si yo no tengo un DUI que ampare que yo pueda realizar actos o contratos? Ya la ley también ya dio la salida en ese sentido y dice de que cuando nosotros carezcamos de un documento de identificación, como es el documento único de identidad, nuestra identificación será a través de 2 testigos. Entonces yo me voy a presentar ante notario ya como mayor de edad, y como no tengo un documento que ampare mi legitimidad, ¿verdad?, en relación a mi actuación, en relación a que yo me llamo como digo llamarme, entonces la ley faculta a que puedan presentarse, le llama la ley, testigos de conocimiento, que sean 2 personas, que sean mayores de edad, que tengan DUI, que sepan leer y escribir y que den fe que yo soy quien digo ser ante el notario, ¿verdad? Entonces allí ya el notario me toma la solicitud y le explico, ¿verdad?, que mi partida de nacimiento tiene este y este error. Pueden ser también omisiones. La omisión es, como la palabra lo dice, omitir, ¿verdad? Se les olvidó agregarle un dato a la partida de nacimiento. Por ejemplo, que cuando fue el papá a inscribirlo, que solamente le pusieron José Pérez al papá. Dio esos datos el señor José Pérez, quien manifiesta ser el padre, pero el nombre correcto y el nombre completo del padre es José Antonio Pérez Martínez. Entonces allí hay una omisión. ¿Y por qué es importante resolver todas estas situaciones? Recuerdan que hace un par de sábados estuvimos hablando sobre el tema de herencia, ¿verdad? Quieras o no, pues querramos situaciones que se presentan en la vida, más de alguno vamos a tener que pasar el proceso de una aceptación de herencia, y en ese momento se puede evidenciar que nuestra partida de nacimiento tiene el dato incompleto de nuestro padre que falleció. Entonces allí ya nos deslegitima a nosotros, o sea, no nos da la opción de poder aceptar herencia. ¿Por qué? Porque no voy a poder comprobar efectivamente, sin error alguno, sin duda alguna, que mi padre era José Antonio Pérez Martínez, porque en mi registro de nacimiento y por ende en mi documento de identidad solamente dice José Pérez. Y hay muchas personas que no le dan importancia a eso. Dicen, José Pérez, y de todos modos ni lo conocí. Situaciones que ocurren, ¿verdad? Lastimosamente nuestra sociedad viene de muchas familias que lastimosamente ha hecho falta la figura paterna. Entonces dicen, ¿no? ¿Y en qué me va a afectar, verdad? Pero a la larga podría en algún momento, imagínense que de repente aparece que ese famoso José Antonio Pérez Martínez era dueño de la mitad del Salvador, ¿verdad? Y usted quiere aceptar herencia y no, los apellidos, nombre y apellidos no le corresponden. Entonces dígame, es importante siempre nosotros tener toda la documentación en regla, ¿verdad?
Y al final, también la ley establece de que es un derecho del recién nacido, ¿verdad? El que ser inscrito en tiempo y conocer y saber quiénes son sus padres. Entonces allí implica el hecho de que el nombre completo del padre es tal, ¿verdad? Entonces allí hubo una omisión. O también ocurre que omitieron ponerle el sexo del recién nacido. Ocurre. Solamente el nombre completo, quien nació a las tales horas, en tal lugar, ¿verdad? En tal hospital, en tal centro de salud. Y omitieron ponerle si era el gran varón, si era el sexo femenino, masculino. Entonces eso implica también que al momento de querer realizar, y fíjese, hermano Lisan, que ese error nos sale hasta el momento en que queremos tramitar el DUI, porque antes nadie nos va a pedir una certificación de la partida de nacimiento para determinar si somos varón, hombre, mujer, ¿verdad? No, o sea, sino que al momento de que se llena toda la información del DUI, aparece la omisión. Mire, pero aquí no dice que usted sea hombre, ni que usted sea mujer. No estoy insinuando ninguna otra cosa, ¿verdad? Sino que la omisión en el registro de tener, ¿verdad? Definido el sexo, ¿verdad? Entonces, hay que acudir ante notario y solicitar que en base a la omisión de la inscripción, solicitar la rectificación en el sentido que el inscrito es del sexo masculino. Ahora bien, repito, siempre debemos de, cuando nos pasa una situación de esa naturaleza y evidenciemos una partida que nuestra partida de nacimiento, de matrimonio, en la partida de función de un familiar hay un error, siempre vayamos y solicitemos el registro original, o sea, el libro. Porque en el libro probablemente sí esté, pero en la transcripción al sistema se le fue al digitador. Situaciones que pueden pasar. Entonces ahí se puede resolver. Pero si en sistema y en el libro original no aparece ni que era de sexo masculino o de sexo femenino, entonces ahí sí procede una rectificación de partida de nacimiento en ese sentido, que el sexo del inscrito es masculino, por ejemplo. O puede ocurrir que también se haya omitido, menos probable, ¿verdad? Un nombre de la madre o del padre, ¿verdad? Al momento del registro, porque al faltar el nombre del padre, por ejemplo, no hay reconocimiento voluntario y no podrían estar registrado con el apellido del padre, ¿verdad? Igual si faltara el nombre de la madre, algo que sí ocurre, y no nos vamos por el área de la rectificación, sino que de la adecuación de nombre, así se llama otra diligencia notarial, es que si recuerdan, antes de 1980, donde entró en vigencia la ley transitoria, imagínense, transitoria desde aquel entonces y hasta hoy que se reformó la ley del registro, este año, por cierto, 2025, antes de entrar en vigencia la ley transitoria, donde establecía de que el primer apellido que le correspondía era el del padre y el segundo el de la madre, que si no iba el registro del padre, que le correspondían los dos de la madre. Si la madre solamente tenía un apellido, que el apellido se duplicaba. Por ejemplo, si la mamá era María Elena Martínez, solo Martínez, para no seguir arrastrando un error, el hijo que no fuese reconocido en ese momento iba a llevar Martínez Martínez para ir corrigiendo esa situación. Y la ley establecía inclusive que en el último de los casos podía llevar el apellido del alcalde. Imagínense, a ver cuántos hijos no tiene don Mario Ramos, ¿verdad? Un saludo para mi estimado amigo Mario Ramos, ¿verdad? Espero nos escuche en algún momento. Porque la ley así lo establecía, de que si a falta de uno de los apellidos,
que se iba a establecer el apellido del alcalde. Lógico, no iba a aparecer el alcalde como padre, era solo padrino, pero era una manera como la ley solventaba la falta de uno de los apellidos. Pero antes de la vigencia de la ley transitoria, solamente se solicitaba, ¿cómo se llama usted? María Pérez. Y solo María Pérez le pongo, solo María Pérez le pongo, póngale. Pero la verdad era que era Martínez Pérez, ¿verdad? Entonces eso generaba allí un problema ya de registro, donde había un error, ¿verdad? En el sentido de que los nombres correctos eran, los apellidos correctos eran Pérez Martínez y no Martínez Pérez, ¿verdad? Pero son las situaciones que nosotros podemos encontrar al momento de realizar registros en las alcaldías correspondientes. Vamos a hacer una pausa en este momento para nuestros anunciantes, ¿verdad? Y volvemos en breve con este tema. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, vamos a revisar en este momento el live para poder despejar cualquier duda que usted tenga o comentario, lo leemos al aire. Volvemos en breve. Eficientes para tus proyectos de construcción o ingeniería. En Negocios Diversos de Ingeniería te ofrecemos servicios de calidad, con tecnología de punta y un equipo altamente capacitado. Confía en la experiencia y compromiso de una empresa que construye con excelencia. Contáctanos hoy y lleva tus proyectos al siguiente nivel. Llámanos al 6458-4917 y síguenos en redes sociales como Neding SADCB. Neding SADCB, tu aliado en desarrollo. Que tu marca hable por sí sola. Mercanet, soluciones en publicidad. Todo lo que te imaginas puede llegar a la palma de tus manos. Banners, stickers, flyers y mucho más. Contáctanos al 2452-7329. Mercanet, soluciones en publicidad. ¡Ey, celebremos juntos, pues! En Alquileres y Eventos Suriel lo tenemos todo. Absolutamente todo lo que necesitas. Mesas, sillas, manteles, servicio de alimentación y organización de celebraciones. Estamos ubicados frente al Mercado Provisional en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Alquileres y Eventos Suriel. ¡Celebremos juntos! Porque mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ella. Acompáñanos en Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Síguenos en redes sociales como Iglesia Cristiana Josué El Refugio. Somos una iglesia joven con una visión grandiosa. La adoración es una llave que puede tocar el corazón de Dios. Y por eso te invitamos a que adoremos juntos. Visítanos en el Centro Cristiano de Adoración Dios de Pactos, los jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana. Creemos que su presencia está aquí. No hay nada igual que el sabor de la cocina de la abuela. Exquisitos típicos de nuestro pueblo. Yuca con chicharrón, chilate y dulces, sopa de gallina y mucho más. Típicos del pueblo. Nos encontramos sobre calle Tazumal número 23 aquí en Chalchuapa. Síguenos en redes sociales. Típicos del pueblo.
un pedacito de El Salvador. Ok, estamos nuevamente al aire acá en la 93.3 FM, ¿verdad? Y a través de live. Una nueva oportunidad para poder hablar sobre derecho, no sin antes invitarles, ¿verdad? Para nuestro gran evento que tendremos el 8 de noviembre, ¿verdad? Tendremos un gran concierto en celebración de nuestro segundo aniversario como radio. Ya están a la venta, hermano Lisa, en Mayatic. Usted entra a Mayatic o puede buscar en nuestras redes sociales también. Allí está el link. Entra a Mayatic y allí va a encontrar el concierto, ¿verdad? Para el 8 de noviembre, donde tendremos a músico como invitado, ¿verdad? Principal, y tendremos muchas sorpresas más. Allí ya encuentra usted las diferentes localidades y con todo el personal de Viva Radio puede adquirir también las entradas Ultra VIP, ¿verdad? Que le tienen un costo de $12, donde ahí le va a ver hasta el último colocho, ¿verdad, hermano? Va a ser una oportunidad para poder glorificar y exaltar el nombre del Señor juntos. Así que no se lo pierda, va a estar excelentísimo el Viva Fest el próximo 8 de noviembre. No se quede sin esa bendición de poder glorificar y exaltar el nombre del Señor. Bueno, continuamos con nuestro tema, ¿verdad? La rectificación de las partidas de nacimiento. Imagínese usted, bueno, de las partidas en general, los registros en general. Imagínese usted que va a solicitar una partida de matrimonio y cuando va y lee y en papel lo casaron con otro o con otra. Puede ocurrir, como les digo, estos son errores humanos que dan vida, ¿verdad?, a un trámite legal llamado rectificación de partida, ¿verdad? Entonces usted va y esto habitualmente, bueno, acá está mi esposa conmigo atrás de cámaras y atrás de micrófonos. Creería, amor, sin equivocarnos, que hemos solicitado partida de matrimonio una vez en la vida y no la hemos vuelto a solicitar. Vamos a ir a pedir una que no tenga error. Es un documento que generalmente, como no lo utilizamos, no lo tramitamos, ¿verdad? Y uno de los consejos que yo le doy a las personas que tengo la oportunidad de celebrar el matrimonio es de que luego del tiempo que la ley otorga, que son aproximadamente 3 semanas, ¿verdad? Son 15 días hábiles, que vayan y soliciten la certificación de la partida de matrimonio, no solamente la partida de nacimiento donde ya vaya marginado que contrajo matrimonio con fulano de tal, ¿verdad?, sino que también solicite la partida de matrimonio. ¿Por qué? Porque esta puede conllevar también un error. Imagínense que la alcaldía lo casó con el que no era, que el registrador en ese momento tenía 2 matrimonios que inscribir y se equivocó. Cualquier cosa puede suceder, es que como son errores humanos. Entonces, y usted se da cuenta que lo casaron con otro o con otra hasta después de 20 años, entonces no, ¿verdad? Hay que solventar esa situación. Y hay mucha gente, no me dejarán mentir algunos oyentes, que se casan y nunca arreglan sus DUIs. Me refiero a arreglan sus DUIs en el sentido de que aparezca el registro que ya están casados, ¿verdad?, y que le aparezca el nombre de su cónyuge en el documento y que esté legalmente establecido que usted contrajo matrimonio. Hay muchas personas que no lo hacen, que hasta el momento de necesitar para algún trámite demostrar el estado familiar, habitualmente, hermano Lisa, le llamamos estado civil. ¿Ustedes han escuchado, verdad? El estado civil. ¿Cuál es su estado civil? Casado, soltero y disponible. Entonces, pero es por el resabio aquel que se recuerdan cuando hablamos del matrimonio,
que antes de 1994 que existiera el Código de Familia, todo lo que tenía que ver con el matrimonio estaba regido en el Código Civil. Entonces de allí ese adagio de que ¿cuál es su estado civil? Casado, felizmente casado. Porque son resabios que se mantienen, pero lo correcto es el estado familiar, ¿verdad? Casado, soltero, divorciado, inclusive por una reforma de hace un par de años, cuando alguien se divorcia, puede optar al llevar la certificación de la sentencia de divorcio otorgada por el juez para cambiar su DUI, puede optar porque su estado vuelva a ser soltero, no divorciado, sino que soltero. ¿Cuál es el fin? La verdad no lo entiendo mucho, pero bueno, así las leyes, ¿verdad? Usted puede volver a ser soltero, ¿verdad? En su documento, a pesar de haberse divorciado 1, 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Independientemente sigue siendo soltero posterior. Entonces, ese tipo de documentos, las partidas las partidas de matrimonio, perdón, como jamás las tramitamos, probablemente tengan un error y no. Yo creo que esta semana va a tener mucho trabajo la alcaldía de Chalchuapa. Después de este programa todo el mundo vamos a querer ir a verificar cómo están nuestros registros, ¿verdad? Pero es importante. De igual manera, la certificación de la partida de defunción de algún familiar, es importante tramitarla primero en tiempo, ¿verdad? Para la institución que laboro, a veces llegan solicitudes donde alguien falleció hace 20 años y no lo inscribieron. Entonces vienen y quieren que la institución emita un certificado de hace 20 años de que alguien falleció, ¿verdad? ¿Y cómo? Dígame, es casi imposible. Pero igual, el documento que da base a la acción, le llamamos los abogados, es esa respuesta que da la administración en el sentido de que no encontramos el registro, ¿verdad? Y a través de testigos, bueno, por ahí ya me fui a otro tema, ¿verdad? A lo que quiero ir o quiero enfocarme es que esa partida de función en ocasiones también tiene errores. Podría tener, por ejemplo, la fecha errónea, ¿verdad? De cuando falleció. Y acá causa problemas tanto nacer como fallecer a las 0 horas. Porque como estamos habituados, ¿verdad? Son las 12 de la noche, pero ¿de qué día? ¿Del sábado o del domingo? Legalmente son las 0 horas del día domingo, pero podemos tener una mala interpretación y nació a las 12 del día sábado, cuando fueron las 0 horas del día domingo, ¿verdad? Entonces, son situaciones probablemente efímeras, pero que se generan, pasan y que de algún momento nos podrían causar un problema, ¿verdad? Entonces es necesario siempre verificar toda la documentación que llega a nuestras manos, verificar que los datos sean exactos, sean correctos, para que posteriormente no tengamos que vernos, los abogados, los notarios felices, ¿verdad? Porque nos generan trabajito, pero lo ideal es pues tener toda nuestra información y nuestra documentación en regla, ¿verdad? Que no tengamos ningún error, ningún problema. Vamos a hablar así brevemente, porque ya nos va avanzando el tiempo. ¿Cuál es el trámite que vamos a realizar cuando hemos evidenciado un error en nuestra certificación, ¿verdad? Ya sea de nacimiento, de matrimonio o la certificación de defunción de un familiar? Al evidenciarlo, el primer documento que debemos de tener a la mano es el documento con error, la partida como tal, como le llamamos, aunque lo correcto es certificación de partida, que tiene la evidencia del error. Nos vamos a presentar ante notario y el notario levantará una solicitud donde se presenta el interesado en el sentido de que se corrija el error que tiene su partida de nacimiento, y para eso va a ofertarle al notario prueba documental
y prueba testimonial. La prueba documental por excelencia es la certificación de partida con error. Y la prueba testimonial, como su nombre lo dice, 2 testigos que den fe que hay un error. Y un error evidente, por ejemplo, ¿verdad? Que el sexo diga la partida que es femenino y es masculino. Entonces, los testigos nos van a dar fe de que el interesado o el solicitante no es de sexo femenino, sino que masculino, ¿verdad? Lo tienen a la vista, no hay error alguno. Entonces, se ofertan 2 testigos y se va en ese acto, el notario va a aceptar la solicitud y va a presentar, o mejor bien dicho, va a dar fecha de cuándo va a recibir el testimonio de sus testigos, que puede ser al siguiente día, a los 2 días, el día que mejor le parezca. Se reciben a los testigos, quienes manifiestan, ¿verdad?, conocer el error, que lo tienen ahí a la vista y que y que manifiestan, ¿verdad?, que lo correcto es de sexo masculino y no femenino, como se establece en la certificación de partida de nacimiento que se presenta. Posteriormente a eso, el notario deberá de darle traslado. Cuando decimos darle traslado, quiere decir pasarle las diligencias, hacerle llegar las diligencias al síndico municipal correspondiente. En este caso de Sao, ¿verdad? El síndico municipal, usted lo va a encontrar en la alcaldía municipal de Chalchuapa, del distrito de Chalchuapa. Independientemente, puede ser, por ejemplo, del Porvenir, pero como por las reformas a la ley, ahora los 5 distritos pertenecen al municipio de Chalchuapa. Entonces, usted puede ser del Porvenir, pero a quien se le va a correr traslado o a quien se le van a presentar esas diligencias es al síndico municipal, que lo encuentra en la alcaldía del distrito de Chalchuapa. A los 5 distritos que pertenecemos a SAO, vamos a presentar las diligencias en la alcaldía del distrito de Chalchuapa al señor síndico municipal. Y él, muy amablemente, como lo caracteriza, va a revisar esa documentación, que vaya de acuerdo a derecho, y si no le encuentran ningún error, si no encuentra oposición, o sea, que él diga, no, yo no le veo error, o sea, aquí no tiene razón de ser la solicitud, él va a autorizar para que se lleve a cabo la rectificación. Con ese documento, ya el notario va a poder realizar las demás acciones, que al final será una escritura pública, que es la que se va a presentar al registro de la alcaldía correspondiente, ya sea el del Porvenir, como decíamos, puede ser la alcaldía de Chalchuapa, donde esté el registro, para poder, bueno, este es un dato interesante, fíjense, ahora usted en cualquiera de las alcaldías de SAO, para ceñirnos a nuestro territorio, ¿verdad?, si usted sigue una diligencia del Porvenir, no necesariamente tiene que presentarla al Porvenir, la puede presentar en Chalchuapa y ellos hacen el traslado al Porvenir. Entonces ya nos ahorran la ida, ¿verdad? Que el Porvenir es bien bonito, más en tiempo de sandías. Pero en relación a diligencias, podemos hacerlo de esa manera, presentarlo a cualquiera de las alcaldías del municipio que corresponden a SAO, e internamente pues ellos van a hacer el traslado de la documentación para el registro correspondiente. Entonces, relativamente es un trámite sencillo cuando los errores son evidentes y cuando pues no hay mayor oposición por las autoridades correspondientes para poder realizarlo, ¿verdad? Y podrían ser algunas oposiciones que vaya algo mal escrito, no es de que se va a oponer de manera antojadiza, ¿verdad?, sino que la oposición del síndico municipal debe de ser siempre basada en derecho, que
se haya omitido, ¿verdad?, aún en las diligencias algún paso, entonces será el síndico municipal el que va a decir, mire, debe de subsanar, o sea, debe de arreglar esto antes, me lo vuelve a presentar y se lo apruebo para poder hacer la rectificación correspondiente. Como le digo, habitualmente son la rectificación de las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio y las partidas de defunción, que son los registros públicos que en algún momento pues necesitan, ¿verdad?, de esa intervención para poder corregir. La importancia, de suma importancia, porque así como estemos registrados, vamos a hacer llamados, ¿verdad? Y legalmente, ¿verdad? Fuera del aire hablábamos con respecto a la identidad personal, que va a ser un tema que vamos a tratar más adelante también en un programa donde socialmente yo puedo ser conocido con un nombre, pero cuando me inscribieron pues era un nombre completamente diferente, y así, completamente diferente, que ni yo sabía que así me llamaba. Entonces créanme, ocurren esos casos, que hasta se asombra la persona y así me llamo. Entonces, de ahí la importancia de nuestros registros, ¿verdad? Y que esos registros sean correctos, porque los errores los vamos como arrastrando, ¿verdad? Nuestros hijos, por ejemplo, si mi apellido es Pleites Martínez, ¿verdad? Pero si mi registro estuviera como Martínez Pleites, entonces cuando yo asenté a mi hija, ella no sería Pleites, sino que sería Martínez, y sería Martínez Lima, ¿verdad?, cuando no le corresponde el Martínez, sino que le corresponde el Pleites. O sea, así como un gran relajo de palabras, pero todas esas situaciones debemos de evidenciarlas para no ir arrastrando errores a nuestras generaciones, ¿verdad? Me refiero netamente a la parte legal. Para ir corrigiendo todas esas situaciones que más adelante, es que en el momento nosotros no lo vemos como importante, ¿verdad? Incluso nos pasa a nosotros en los registros, en las instituciones donde se elabora, que nos presentan todavía se llama así, ¿verdad?, aunque el nombre ya no es el correcto, pero el carnet de minoridad. Las alcaldías emiten un carnet de minoridad, que se refiere al carnet que se le otorga a los adolescentes a partir de los 12 años para su debida identificación por cualquier situación, ¿verdad? Entonces, nos presentan en las instituciones un carnet de minoridad donde solamente tiene un apellido, cuando le corresponden 2 apellidos. Pero como en el carnet hice muy grande la letra, como esos van a mano, ¿verdad?, entonces ya no cupo en el espacio el segundo apellido y así se lo dejé. Pero ahí ya estoy generando yo un problema, porque es un documento legal emitido por una institución pública donde dice que yo no me llamo René Edgardo Pleites Martínez, sino que me llamo René Edgardo Pleites. Entonces eso me puede generar a futuro una situación que va a perjudicarme a mí y puede perjudicar también a mi generación, ¿verdad?, en relación a aceptación de herencia, en relación a afiliación, en relación a derechos que pueden solicitar bueno, en este caso mi hija, una hija, mis hijos, iba a decir, a ver cuántos, mi hija, ¿verdad? Por lo que es necesario que todos, e insisto en esto, ¿verdad?, que todos los registros estén adecuados, sean correctos, y de no serlo, pues buscar el apoyo jurídico. ¿Dónde lo puede hacer? Bueno, los notarios están facultados para poder seguir las diligencias de rectificación, pero en algún momento, si los costos, ¿verdad?, podrían ser no accesibles, también puede asistir a la Procuraduría General de la República, que también ellos pues pueden realizar o realizan ese trámite, ¿verdad?, de la rectificación. Tienen un área de familia donde realizan ese trámite. También puede acudir al juzgado, puede ir al juzgado de familia, y el juzgado de familia le va a orientar y le va también a asignar un procurador, ¿verdad?, que ahí tienen un procurador escrito quien le va a ayudar con el trámite.
También las universidades facilitan el socorro jurídico, se le llama, donde usted puede presentar el documento base de la acción, que sería la partida con error, y ellos pues le van a ayudar. Habitualmente son estudiantes de último año quienes están en los socorros jurídicos, pero con el apoyo de abogados y notarios, ¿verdad?, ya especializados, pues siguen estos casos, ¿verdad? No quiere decir que sean estudiantes los que le van a hacer el trámite, no están facultados para ello, sino que ellos están en el acompañamiento del trámite para ir aprendiendo, ¿verdad? Al final, pues es una manera del aprendizaje en la parte profesional, y las universidades hacen esa función de socorro jurídico. Lo que importa es realizar la rectificación correspondiente. Y otro dato importante es que cuando usted va a realizar una rectificación de partida de nacimiento, que posteriormente, cada vez que usted va a solicitar una partida nueva, una certificación nueva, debe de verificar que lleve como un papelito, vamos a llamarle así, ¿verdad? Porque no es ni la hoja completa, sino que es una fracción de la hoja, donde se registra, se asienta la rectificación. La partida de nacimiento, el documento va a quedar como tal, intacto, no es que ahí vayamos a mancharlo y corregir, ¿verdad? No, sino que ese documento va a quedar intacto, y a eso le van a agregar una marginación, se le llama. Y esa marginación, siempre que usted va a pedir una partida, si usted ha hecho una rectificación, una identidad, una adecuación, que son 3 cosas diferentes, pero hago mención en razón de que en esos casos, y también en el matrimonio, ¿verdad?, usted siempre debe de verificar que su partida de nacimiento que le han extendido lleve esa porción de la hoja donde está la razón del asentamiento del matrimonio, por ejemplo, de la rectificación, de todos los trámites legales que usted corresponda. Siempre debe de verificar, y aparte que se lo cobran, porque la partida habitualmente vale $2.80, y si usted tiene una marginación, le cobran extra, ¿verdad? Imagínense, tiene unas 6, 7 rectificaciones de algo, entonces mejor hacerlo una sola vez, le van a cobrar más, ¿verdad? Entonces, siempre usted, y los registradores están obligados a preguntarle, ¿con marginación o sin marginación? Y usted siempre tiene que decirle con marginación, porque a usted le interesa de que su documento siempre lleve las marginaciones de las rectificaciones o asentamiento de matrimonio, por ejemplo, que se hagan. Mucho antes, era un poquito más fácil, por decirlo así, porque cuando las partidas eran a mano, que los registradores las hacían a mano, hay alcaldías donde uno se da gusto que la letrita hasta la dibujan, ¿verdad? Y habían alcaldías donde yo creo que eran médicos los que inscribían a los recién nacidos, porque no se entiende absolutamente nada, ¿verdad? Pero en esas partidas, al margen, ahí le escribían la rectificación. Entonces ya no se corría el riesgo de que se perdiera, porque en el mismo asiento de la partida, ahí al margen, ahí le escribían, ¿verdad?, que se había hecho una rectificación en este sentido. Así que ese ha sido el tema de este día. Espero de que haya sido de utilidad para quien lo haya escuchado en vivo, o quien quiera seguirlo viendo, ¿verdad?, posteriormente. Consejo sabio: vaya a la alcaldía que le corresponda y verifique que su partida de nacimiento esté correcta, y si no, pues búsquenos, con mucho gusto, ¿verdad? Vamos a atenderles en la oficina para poder ayudarle en ese sentido. No es comercial, ¿verdad, hermano Lisa? No es comercial. Así que ha sido un gusto el poder estar con ustedes nuevamente un sábado más acá en Viva Radio. Espero podamos escucharnos el próximo sábado con un tema más que interesante. Que el Señor les bendiga. Con